Hola amigos, ¿cómo están? Finalmente terminó el primer día de la IFA y no solo pude ver y probar los productos de los que les conté ayer, sino que vi un montón de cosas distintas, algunas bastante raras. Bueno, qué mejor que mostrarles un resumen del primer día de la IFA. De los productos que les conté ayer me quedaron buenas impresiones de la mayoría de ellos, aunque sea. Por un lado tenemos el Moto X4, que va a tener un precio de 400 euros en Europa. Todavía no se anunció un precio para Estados Unidos y el resto del mundo, pero se pueden dar una idea más o menos teniendo ese precio europeo como referencia. Y la verdad es que a nivel diseño está muy bien, funciona muy fluido porque Motorola en general usa una versión de Android casi limpia y los pocos agregados que tienen suelen ser muy útiles. En el caso del Moto X4 tenemos, como les había contado, Alexa de fábrica, así que vamos a poder usar el asistente de Amazon para un montón de cosas, incluso para controlar algunas funciones del teléfono. La verdad es que el teléfono en persona se ve muy lindo, es cómodo de usar, el diseño no está mal y sin duda es una buena opción en ese rango de precios. Por otra parte, los teléfonos de Sony, el Xperia XZ1 y XZ1 Compact, no son los más atractivos a nivel diseño en comparación con otros teléfonos actuales, pero lo que sí tengo que decir es que tienen especificaciones muy buenas. El mismo procesador que la mayoría de los teléfonos de alta gama, 4 GB de memoria RAM, excelentes cámaras y pantallas con soporte para HDR. La cámara trasera del XZ1 y el XZ1 Compact ofrece velocidad súper lenta de hasta 960 cuadros por segundo, pero tiene una contra y es que para activarla, cuando ya estamos grabando video tenemos que tocar un botón extra que lo que hace es grabar 3 segundos en cámara lenta. No es lo más conveniente del mundo, así que interesante como prestación, pero me parece un poco mal aplicado. Y la otra función que tiene la cámara es escaneo 3D, que nos permite escanear una cara o un objeto para después compartirla en una red social, usarla como fondo o incluso, que es lo más interesante, exportarla como objeto para hacer una impresión en 3D. No tuve la oportunidad de probar esa función todavía, pero espero mañana poder hacerlo. Tanto el XZ1 como el XZ1 Compact comparten el mismo procesador y 4 GB de memoria RAM, pero las diferencias entre uno y otro son cantidad de almacenamiento, el tamaño y resolución de la pantalla, que en el caso del XZ1 es de 5,2 pulgadas con una resolución de 1080p, y en el XZ1 Compact es de 4,6 pulgadas con resolución de 720p. Y la cámara frontal es de 13 megapíxeles en el modelo más grande y de 8 megapíxeles en el más chico. Pero esa cámara de 8 megapíxeles viene con un lente más angular, que para selfies puede ser muy útil. Ninguno de los dos modelos tiene lector de huellas digitales, por lo menos en la variante que va a salir en Estados Unidos. En el resto del mundo parece que sí, pero esto está todo a confirmar.
El BlackBerry Key One Black Edition resulta que no solo es un nuevo color, sino que tiene una pequeña mejora en el hardware. Contra los 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento que tenía el modelo anterior, este nuevo modelo tiene 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Pero sinceramente me parece un teléfono que solamente puede ser atractivo para quienes realmente estén buscando tener un teclado físico, porque las prestaciones en general no son tan buenas como otros modelos que están en el mismo precio. Por último, en los teléfonos anunciados está el LG V30 que, sí, sin duda es mi teléfono favorito con Android. Tiene el mismo procesador y memoria RAM que los demás teléfonos de alta gama, Snapdragon 835 con 4 GB de RAM, pero tiene una nueva pantalla OLED de 6 pulgadas con resolución de 2880 x 1440 píxeles, bordes muy delgados, casi el mismo tamaño que el Pixel XL de Google, pero con una pantalla media pulgada más grande, se carga por USB-C, incluye puerto para auriculares, tiene un procesador de audio de alta calidad, va a venir con auriculares Bang & Olufsen en la caja, el sensor de huellas digitales está ubicado atrás en el medio, Samsung, tiene carga inalámbrica, es resistente al agua y al polvo, no tiene la segunda pantalla que tenía el LG V20 que la verdad no era muy útil, es compatible con Daydream que es el sistema de realidad virtual de Google y las cámaras son algo especial, no solo por el sistema de doble cámara que incluye una de 16 megapíxeles con apertura de 1.6 y una de 13 megapíxeles con apertura de 1.9, sino que tiene graduación de color profesional y nos permite exportar los videos con lo que se llama CineLog. Básicamente nos va a permitir editar un video del teléfono en una computadora y ajustarle muchas cosas como ser brillo, contraste, saturación, colores, de manera mucho más versátil y con mejores resultados que los videos que puede hacer cualquier otro teléfono. Y vienen dos capacidades, 64 GB y 128 GB, con soporte para micro SD. Este teléfono me da muchas ganas de volver a Android. Bueno, ese fue un resumen del primer día de la IFA. Mañana voy a ver un montón de cosas más. Como verán, hubo muchas cosas de todo tipo. Es un lugar grande y extraño a veces, así que los voy a dejar ahora con algunas imágenes más y nos vemos mañana para el resumen del segundo día de la IFA. Hasta mañana.